Hola chicos, vamos ya terminando con esta unidad. Bueno, hasta ahora hemos visto ampliamente la crítica de la cultura occidental hecha por Nietzsche. Ya os dije que su pensamiento positivo toma cuerpo desde esta crítica. Pero bueno, ha llegado el momento a ver cuál es la postura positiva de Nietzsche. Frente a esta crítica, no todo es dinamita, no todo es demoler, no todo es destruir, sino que en el pensamiento de Nietzsche también hay una apuesta positiva. Bueno, retomamos como siempre. Eh, bueno, antes que nada, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver dos conceptos fundamentales de esta parte positiva, que son el superhombre y el eterno retorno. Vamos primero con el superhombre, ¿vale? En la medida en que somos occidentales, ya lo sabemos, nuestra esencia es el nihilismo. ¿Cómo se vive esto en nuestra actualidad hoy? No tanto en la de Nietzsche, sino en lo que Nietzsche proyecta hacia el futuro, es decir, en nuestro presente. ¿Cómo se vive esa voluntad de nada, ese nihilismo? Bueno, pues para nosotros eso se vive en el más vasto de los relativismos. No es que no tengamos valores, sino que cada cual tiene los suyos, ¿no? Y además estos valores cambian cada día. ¿Qué digo cada día? ¿No? Esto es, puedo ser de izquierdas por la mañana, de derechas por la tarde, apolítico por la noche. Eh, Cogemos valores, los cambiamos, ¿no? Hacemos de nuestra capa un sayo, básicamente. Si todo este relativismo axiológico, si todo este relativismo en los valores es posible, eh, lo es en la medida, y esto es lo que piensa Nietzsche, que no valen nada. Entonces, como no valen nada, los puedo ir intercambiando. Da igual, o sea, no me comprometo con ninguno. En el fondo, ninguno da sentido. Vale. Ahora bien, ya lo sabemos. Si el nihilismo es nuestra esencia más profunda, tenemos que darnos cuenta de algo. Y es que el nihilismo no se puede superar, en principio, porque es lo que somos. Estamos constituidos ahí. Y frente a él, si no se puede superar, si no se puede quitar del terreno de juego, frente a él solo hay dos posturas. Primera postura, ignorarlo, no darte cuenta del nihilismo. Y esto es lo que Nietzsche llama el último hombre. Si no se asume, si no nos damos cuenta, si no nos percatamos que nuestros criterios están fundamentados en la nada, lo que sucede es lo que sucede en la actualidad. Es decir, que nunca será más fácil como ahora de hablar de normas, leyes, criterios, cada día uno nuevo, inventando nuevas cosas, aferrándonos a criterios antiguos, modificándolos, ¿no? Por el sencillo hecho de que no nos comprometen, que no valen nada. Y esto es justamente lo que acontece no tanto en el tiempo de Nietzsche, ya Nietzsche lo está previendo, sino en lo que acontecería hoy, por ejemplo, ¿no? Esto es lo propio de la modernidad. Y además, esto es, si queréis, nuestra postura espontánea. Lo normal, ¿no? Para vosotros, que estáis empezando a ser adultos, lo normal para los niños, lo normal para mí también, para todos que vivimos en estos tiempos actuales, es que el nihilismo pasa desapercibido. Que nosotros cambiemos de valores todo el rato sin darnos cuenta de que esos valores no nos dan sentido. Creemos que sí, nos agarramos a las cosas a través de estos valores. La postura espontánea, el prejuicio que arrastramos es ese nihilismo. Los hombres viven sus vidas bajo normas morales relativas y criterios de objetividad científica y no nos percatamos de que estos criterios y normas se fundamentan en lo que ya dijimos todas estas clases, en una renuncia absoluta frente a la vida. Quizá esto pueda darnos cierta explicación, ¿no? Bueno, cuando leemos ciertas noticias en los periódicos y nos quedamos perplejos, ¿no? Noticias, por ejemplo, sobre el altísimo consumo de fármacos, ¿no? Que, por ejemplo, eh, no sé, creo que España es uno de los países de Europa que más fármacos consume, ¿no? Ansiolíticos, antidepresivos, ¿no? Eh, bueno, pues no sé, la gran proliferación que hay ahora de terapias, ¿no? Siempre, no sé, intentando encontrar un sentido, ¿no? A tu vida, intentando encontrar un sentido, darle una vuelta de tuerca a esto del sentido. La proliferación de todas estas terapias, de todos estos consumos de fármacos, incluso si queréis, ya me pongo dramático, ¿no?
este elevado número de suicidios que hay en el occidente opulento, ¿no? Bueno, pues podría tener que ver con esta falta absoluta de sentido que nos pasa desapercibida. Los hombres necesitamos un sentido. Valoramos. Y como no nos damos cuenta que esos valores no nos llenan, no nos dan sentido, pues de ahí nuestro vacío existencial. Lo único que nos da sentido en realidad hoy, ya no, la religión ya hemos pasado de ella, ¿no? Y estas cosas, lo único que nos da sentido hoy, si queréis, es cierto éxito económico, ¿no? Los valores que nos dan sentido ya son valores, si queréis, bursátiles, ¿no? Un consumo compulsivo, bueno, y muchas huidas, ¿no? Individuales, ¿no? Desde el deporte, ¿no? No lo sé, las redes sociales, bueno, intentamos llenar ese vacío, ¿no? Con un montón de alternativas, con un montón de alternativas. El que el nihilismo, en el último hombre, este que no se da cuenta, ¿no? Nosotros mismos, el que el nihilismo pase inadvertido es la razón de que en la obra de Nietzsche el nihilismo tome la forma de un anuncio. Que nos tenga que decir Nietzsche gritando, oye, que sois nihilistas. Si Nietzsche tiene que echarnos el nihilismo a la cara, la noticia del nihilismo a la cara, es porque él piensa que pasa inadvertido. Y la forma que tiene ese anuncio, ya la conocéis, es Dios ha muerto. Dios ha muerto. El texto que tenéis que trabajar, el texto de la EBAU, tiene que ver con esto, es de la Gaia Ciencia. También esta famosa sentencia está muy tematizada en Así habló Zaratustra, pero bueno, no voy a meterme en las obras. ¿Qué quiere decir Dios ha muerto? Bueno, pues ya lo sabéis, que nuestros valores no valen nada. Y el último hombre es aquel que no entiende que Dios ha muerto. No lo entiende. Es verdad que ya no va a misa. Es verdad que el último hombre piensa que se ha quitado de encima la metafísica. Es verdad que piensa que gracias a la ciencia, al conocimiento objetivo, ¿no? Bueno, pues está a salvo de toda metafísica, ¿no? Y va por el mundo pensando, pues, que es como una especie de eslabón más en la evolución, ¿no? Que por fin es un adulto mayor de edad que no cree en cuentos de hadas. Pero no se ha dado cuenta el último hombre, y esta es la clave, de que ha sustituido a Dios por unos dioses más pequeños, lo que decíamos antes, ¿no? El éxito económico, la estética del cuerpo, todas estas cosas a las que nos aferramos hoy desesperadamente, ¿no? Todas estas cosas a las que nos aferramos desesperadamente en busca de un sentido, ¿no? Porque sabemos que los grandes valores antiguos, como Dios o la religión, no nos valen. Pero lo que quiere hacer notar Nietzsche es que estos pequeños valores, estos pequeños dioses, aunque no lo parezcan, y ahí está la trampa, son igual de metafísicos, pero aún peor, porque parece que no lo son. Parece que no lo son y encima te dicen, no, yo ya he escapado de esa metafísica. Ya lo dije, ¿no? Hoy el domingo te vas a, no sé, hay más gente en el centro comercial que en misa, ¿no? Pero es que el centro comercial, los centros comerciales son algo profundamente metafísico, ¿no? En el que no solamente las cosas que compras son mercancías, hasta tú mismo eres una mercancía, ¿no? Es una cosa complicada, pero bueno, esto ya sabéis algo, porque os lo contó Maite con Marx. ¿Qué quiere decir exactamente que Dios ha muerto? Ya lo comenté en otra clase. Como ya os dije, Dios ha muerto no quiere decir en primera instancia o solamente algo religioso. Recordad cómo en Platón la idea de bien se transformó, ¿no?, en esa idea de Dios en San Agustín, en la filosofía cristiana. Y como Dios, para la filosofía cristiana, sobre todo lo vimos en Agustín, no era simplemente Dios Padre, que también lo era, claro, no era simplemente la salvación, sino que también era la condición de posibilidad de toda verdad, el criterio que debía cumplir toda verdad para ser verdad. Dios ha muerto significa no hay verdades, no hay verdades, no hay valores, no hay criterios. Y ya os lo comenté también, ¿no? Aquí hay que recordar a Dostoyevsky. Si Dios ha muerto, como Dostoyevsky nos dice los hermanos Karamazov, todo está permitido. Bueno, no sé, o sea, todo está permitido. Vamos a poner un ejemplo. Que
con un montón de judíos, con millones de personas judías, que son personas, se pudiera hacer jabón, ¿no? Como hicieron los nazis, se pudieran hacer botones, ¿no? Fábricas de muerte transformando seres humanos en botones, ¿no? Pues hombre, pues todo está permitido, desde luego. O sea, que un hombre sea jabón, pues hay que darle muchas vueltas para entenderlo, ¿no? Hasta qué punto todo está permitido. Bien, hemos dicho que el último hombre es esta persona, este ser humano, nosotros mismos, que pensamos que hemos escapado de toda metafísica y estamos hasta los codos metidos en la metafísica, pero encima no nos damos cuenta. Y nos creemos mejores, ¿no? Mejores que nuestros antepasados anclados a la sinagoga o a cualquier otro templo, a la iglesia. Vale, pues ahora sí, el superhombre. Frente a este último hombre, Nietzsche reclama, ¿no? Nietzsche reclama otra perspectiva, que sería la propia del superhombre. Frente al lirismo queda otra postura, no negarlo, no obviarlo o ignorarlo, sino asumirlo hasta las últimas consecuencias. De la misma manera que comenzamos así el tema, ¿no? Que la vida hay que asumirla en lo bueno y en lo malo, ¿no? Pues el nihilismo no se trata de superarlo, sino de, ya que somos nihilistas, ya que es nuestra esencia, ya que no podemos quitárnoslo encima, vamos a asumirlo. Vamos a intentar partir de ahí. Vamos a intentar partir de ahí. Y aquí el nihilismo va a tener una vía positiva, algo bueno hay en el nihilismo. El superhombre es aquel que sabe que Occidente es pura metafísica. Sabe que la modernidad es puro nihilismo. Recordemos que asumir el nihilismo no es renunciar solamente a lo metafísico, es decir, algo así como el reino de los cielos o a Dios, sino que también en la misma medida renunciar a los criterios que dan validez a lo sensible. Os puse el ejemplo, la oscuridad absoluta. Asumir esto es lo propio del superhombre. Asumir que nuestros valores aún hoy, que parece que no son metafísicos y por tanto no valen nada, es lo propio del superhombre. Aquí nos dice Nietzsche, igual que el hombre, el ser humano, procede del mono, el hombre de hoy, tardomoderno, posmoderno, hipermoderno, como lo queráis, ¿no? Debería ser el puente hacia el superhombre. Pero ojo con esto, porque es que Nietzsche tiene mucho peligro, se puede interpretar muy mal. Y de hecho se ha interpretado muy mal. De hecho, el nacionalsocialismo, el fascismo, el nazismo, mejor dicho, leyó muy mal a Nietzsche y lo interpretó, ¿no? Ojo con esto, porque no está diciendo que el hombre actual sea un eslabón hacia el superhombre desde el punto de vista biológico. No, ni mucho menos. O sea, no se trata de una superraza, no se trata de inventar una superraza, ¿no? Y dejar atrás a las razas inferiores. No, no. El superhombre para Nietzsche tiene el carácter de un proyecto. Es una decisión voluntaria. Lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. Pero tiene que ver con la ética, si queréis, con la decisión, con la libertad. Es una decisión voluntaria, es embarcarse en un proyecto que tiene un carácter epistemológico, científico, si queréis, bueno, científico, epistemológico, con cuidado, cognoscitivo, mejor dicho, cognoscitivo, y también un componente ético o moral. El superhombre es un proyecto a realizar. Y repito, ojo, no una nueva raza biológica, no una nueva raza biológica. O sea, Nietzsche ya en su época acabó hastiado del nacionalismo y ya intuía, ¿no? Porque era un tipo muy inteligente, a dónde podía llevar, ¿no? A qué desastre europeo podía llevar esa vocación nacionalista que había en su país, ¿no? De nuevo, si el nihilismo no es algo que pueda ser superado, sino en el mejor de los casos, algo que se debe asumir, tenemos que hacernos de nuevo una pregunta. ¿Cómo pensar desde la nada? Si el superhombre es esta persona que asume que el yoga o el running o el éxito empresarial o el trabajar como un condenado para tener un buen chalet, que todas estas cosas están muy bien, ¿no? Están muy bien si queréis, pero que no te van a dar sentido a la vida, ¿no? Que no hay posibilidad de sentido ahí, ¿no? Tendremos que preguntar cómo pensar desde ese vacío, cómo pensar desde la nada. O mejor, ¿hay o puede haber algún modo en que andar y habérselas con lo sensible no requiera generar un mundo metafísico? Ojo, porque la tarea supone una especie de ir más allá de lo que somos, más allá de nuestra propia cultura. Es decir, si alguna vez el superhombre
llegase a hollar esta vida, ¿no? Llegase a estar en este mundo, ¿no? Desde luego lo que no seríamos sería occidentales, seríamos otra cosa. Eh, Ojo, repito, la tarea no es fácil. Supone, por tanto, poner en juego una nueva forma de habitar el mundo. Nunca habida hasta ahora, nunca habida en la historia. Cuidado con eso también, porque como hemos empezado con los griegos y decíamos, oh, es que allí lo apolíneo y lo dionisiaco estaban separados y era maravilloso, ¿no? Podemos caer en la trampa de pensar, hay que volver a Grecia, hay que volver al pasado. Pero es que para Nietzsche el pasado es pasado y no se va a volver nunca al pasado. Hay que mirar hacia adelante. Y si tenemos alguna posibilidad de volver a dar sentido a la vida, no va a ser volviendo atrás, va a ser inventando otra cosa nueva, no va a ser para atrás. Bien, no se trata, repito, de volver al pasado, sino de inventar un nuevo futuro. Y justamente para hacer frente a este problema, Nietzsche va a poner en juego el pensamiento del eterno retorno. Hemos visto último hombre, superhombre y vamos hacia el eterno retorno. Cuidado, es un concepto muy difícil, iremos con calma. Nos hemos encontrado con que asumir el nihilismo suponía la pérdida de lo metafísico. Pero además, y en esa misma pérdida, también la pérdida de lo sensible. Vamos a ser claros. No es que el mundo sensible desaparezca. En nuestro relativismo absoluto en el que vivimos, las cosas siguen aquí delante, ¿no? Y si te portas mal en el trabajo te echan y te vas al paro y todo es muy real. No es que el mundo desaparezca, claro que el mundo está ahí. Lo que desaparece es la posibilidad de pensarlo en un sentido amplio, es decir, de sentirlo, vivirlo, dotarlo de sentido, ¿no? Eso es lo que desaparece. Estamos en el mundo está aquí, ¿no? Y nos afecta. El nihilismo no es que el mundo desaparezca. Con el ejemplo que os puse del espeleólogo en la cueva, hay que entenderlo, es una metáfora, no es que el mundo se quede a oscuras. Lo que se apaga es el sentido. Es decir, la posibilidad de vivir, experimentar, habitar el mundo desde un sentido. Vale. Por tanto, una vez más, ¿cómo pensar lo sensible sin referencia a nada metafísico? Bueno, pues para dar cuenta de este problema es por lo que Nietzsche pone en juego el pensamiento del eterno retorno. Nietzsche va a tomar de Platón dos términos en oposición, ya lo sabéis, mundo sensible, ese que siempre pasa, que es puro devenir, y mundo inteligible, eterno, el que le otorga el ser a lo sensible, el mundo metafísico. Y Nietzsche, en esta doble posición, va a llamar, lo va a llamar ser, ¿no?, a este mundo de las ideas, que otorga sentido, ¿no?, y consistencia, y devenir, ¿no?, a este mundo que no para de cambiar. Por un lado el ser, las ideas, los conceptos, y por el otro lado el devenir, la vida, ¿no? Vale. Bien. Así que traducimos, ¿no? La anterior pregunta de cómo pensar desde la nada, ¿no?, podría quedar así. ¿Cómo pensar el devenir de la vida de forma que no se oponga al ser? ¿Cómo pensar la vida sin generar un transensible que se oponga a él, ¿no?, sin generar nada metafísico que se oponga a él? Vale. ¿Cómo pensar la vida de modo que este pensamiento no suponga una renuncia a la vida misma? Bueno, pues de nuevo, el concepto elegido por Nietzsche para solucionar este problema o para adentrarse en este problema es el eterno retorno. Ya os he dicho, es un concepto muy difícil, y apenas vamos a poder dar unas pinceladas. Y en los refritos que tenéis de internet para hacer la EBAU te viene esto. Voy a intentar dar alguna pincelada a ver si entendemos algo. Primera coordenada para entender el eterno retorno. Tiene que ver con el tiempo, ¿vale? Preguntémonos, ¿cuál es el tiempo característico de la metafísica? O dicho de otra manera, ¿cuál es el tiempo en el que vivimos los occidentales? ¿Cuál es el tiempo, la forma de vivir el tiempo que ha acompañado la cultura occidental? Bueno, alguna vez os lo he comentado, ya hemos hablado de esto. El tiempo, tal y como lo experimentamos nosotros, ¿no?, es como una línea recta que progresa desde un comienzo hacia un final. Desde el punto de vista cristiano, ese comienzo sería, pues, la creación del mundo, y el final sería pues el juicio final, ¿no? Y toda la vida, toda la historia de la vida de la humanidad no es más que recorrer, ¿no?, esa línea recta, ¿no? Es como una flecha, ¿no?, que va desde que es soltada por el arco hasta que llega, ¿no?,
a la diana. De ahí la idea de progreso, que ha acompañado siempre a Occidente. Ya sabéis que esta idea de tiempo, y esto lo he contado muchas veces en clase, no es esta idea del tiempo que para nosotros es lo más natural, esta idea del tiempo que para nosotros es la que marcan los relojes, esta idea del tiempo que es nuestro tiempo, no es más que una interpretación. Ha habido otras. Durante 40.000 años de prehistoria humana, el tiempo no fue una línea recta, fue otra cosa. Vale. Este tiempo del cristianismo, ¿no? Cuando se seculariza, cuando ya dejamos de ir a la iglesia, sigue funcionando como una línea recta. Ya os lo he contado muchas veces en clase, pero la sensación que tenemos todos, ¿no? Cuando abrimos un libro de historia, de que el tiempo va progresando, de que progresa hacia lo mejor, ¿no? Mirad a los pobres medievales, que no tenían tecnología, ¿no? Que tenían que hacer pipí y popó en el campo, ¿no? Y no tenían un váter cómodo. Yo qué sé, no tenían ordenadores, ¿no? Tenemos esa sensación como que el tiempo va progresando. O fijaros, ¿no? La economía hoy, ¿no? Ese crecimiento constante, no puede parar de crecer, de crecer, y si no crece, pues tenemos un gran problema, ¿no? Problema que tenemos ahora con esta crisis sanitaria, ¿no? Nos vamos a dar un buen golpe de crecimiento, ¿no? Y estamos todos, ¿no? Porque la línea de repente no va hacia adelante y tiene que ir hacia adelante, ¿no? Bueno, ya os dije que entender el tiempo así, en función del progreso o en función del reino de los cielos, es entender la vida como una especie de balance entre el debe y el haber, como una cuenta matemática, ¿no? Una cuenta aritmética en el que yo tengo debe, tengo haber, tengo, si queréis, pecados y vicios, ¿no? Y sumo y resto, ¿no? Y al final, si tengo más virtudes que pecados, pues he llegado a mi objetivo, a la salvación, ¿no? Es decir, en esta concepción para Nietzsche la vida nunca es un fin en sí mismo, es siempre un medio para algo, un medio para la salvación en el cristianismo, un medio para el progreso de la historia, ¿no? En la Europa, en el Occidente ya secularizado. Bueno, repito, esta experiencia cristiana de la salvación, aunque nos parezca raro, si lo pensamos bien, es la misma experiencia del tiempo que tenemos hoy nosotros, occidentales modernos. Es decir, tienes el reino de los cielos, pero no podemos dejar en un progreso constante de la historia y la economía. Pensamos que el mundo evoluciona hacia lo mejor y que nuestra vida individual, ¿no?, se vuelve como una especie de cuenta entre este debe y este haber. Es decir, nuestra vida individual no es más que un medio para ese progreso, Pues bien, primera pincelada, lo que tenemos que entender con el eterno retorno. El eterno retorno es una forma de romper con esa forma lineal, progresiva de entender el tiempo. Para que el tiempo no sea una línea recta, para poder pensarlo de otra manera, y fijaros, una línea recta, la metáfora es perfecta, la flecha en el arco, ¿no? Tiene un principio y un final, ¿no? Un principio y un final. Pues para romper esto, para romper que el tiempo sea esta línea, ¿no?, con principio y fin, hay que pensarlo justamente sin principio y sin final. Y algo sin principio y sin final no es otra cosa que eterno. Eterno. Vale. Ahora bien, la forma que mejor da cuenta de un movimiento eterno no es la línea recta. No, es el círculo. Es el círculo, ¿no? Un movimiento circular. Así pues, el tiempo del eterno retorno no es línea recta, es circular. Aunque el eterno retorno rompa con el tiempo tal y como nosotros lo experimentamos, esto no significa, esto es importante, que no sea tiempo. Es tiempo. Lo que Nietzsche intenta es pensar el tiempo de una manera no occidental, si queréis, ¿no? De una manera no metafísica, de una manera que no se oponga el ser al devenir, ¿no? Pero ojo, aunque nos cueste entenderlo, sigue siendo tiempo. Lo es de otra manera. Bueno, pues preguntémonos, ¿de qué manera es tiempo el eterno retorno? ¿Cómo son los instantes que componen dicha eternidad? Porque fijaros, en el tiempo occidental de la línea recta, cada instante, ¿no?, es
aquel punto que ayuda al instante siguiente, que explica el instante siguiente, ¿no? De manera que el final, el éxito, la salvación, no es más que la suma de los instantes que están todos concatenados, ¿no? Y cobran sentido en ese final, ¿no? Vale. Bueno, pues si el tiempo del eterno retorno no es esos instantes encadenados hacia ese fin final, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué son? Bueno, son un siempre de nuevo comenzar. Es decir, cada punto de la línea no es un paso hacia el objetivo final que es la salvación o el progreso de la historia, sino que cada punto en sí mismo es un fin. En Nietzsche hay una reivindicación de lo individual, brutal, de la diferencia, ¿no? Es como si cada punto de la línea dijese, déjenme ustedes en paz, no me hagan rendir cuentas, yo no quiero ese objetivo, ¿no? Soy un objetivo en mí mismo, ¿no? Un siempre de nuevo comenzar, un siempre de nuevo lanzar el arco, un siempre de nuevo empezar el tiempo. Es decir, como la vida no tiene principio ni final, como la vida no va hacia un final, no progresa, no va al reino de los cielos, ¿no? Cada instante se vuelve único. Cada instante se transforma en un fin en sí mismo y nunca en un medio para otra cosa. La vida deja de ser, desde el retorno al retorno, un esfuerzo para conseguir un fin y se vuelve en eso, en finalidad en sí misma. Cada punto del tiempo vale por sí mismo, es valioso por sí mismo y no en función de ningún fin ulterior. Léase la salvación, léase el progreso de la historia, léase salvar la economía, léase lo que sea. No hay ningún fin. Lo que está haciendo Nietzsche es extirpar la finalidad, la teleología del tiempo. Y otorgar dignidad, otorgar valor a cada instante individual, en sí mismo. Vale. Pensar así supone no poner el devenir a la vida, no poner la vida aún más allá de ella, metafísica, ¿no? Sino que supone colocar el pensamiento en la vida misma. Allí donde no puede haber un criterio exterior, ¿no? Una medida exterior, ¿no? Preestablecida. Bien, ya ha aparecido la vida, ya hemos hablado del tiempo, ¿no? De este romper la línea recta, ¿no? Y colocar el tiempo en una especie de círculo. Vale. ¿Qué tiene que ver el eterno retorno con el concepto de vida? Vale, preguntémonos. ¿Qué es lo que llena ese tiempo? Pues, ¿qué es lo que vuelve en ese siempre de nuevo? ¿Qué es lo que aparece en cada puntito que reclama su diferencia? Pues lo que vuelve es la vida, dice Nietzsche. Entendida como fuerzas en puro devenir. ¿Qué supone el eterno retorno para la vida? Bueno, si lo pensamos bien, fijaros, y lo entendemos desde el punto de vista de fuerzas, desde ese componente ontológico que hicimos al principio de las clases, si pensamos bien, fijaros, si hay un número de fuerzas, la vida es un conjunto de fuerzas, y estas fuerzas son finitas, y estas fuerzas se dan en un marco de tiempo infinito, pensarlo un momento, un conjunto, muchísimas, pero finito, un conjunto de fuerzas en relación en un marco de tiempo infinito, ¿qué supone? ¿Qué supone? Pues supone algo terrorífico, por un lado, y a la parte muy feliz, por otro. Vamos despacio. Si asumimos que las fuerzas, la vida es fuerza, y las fuerzas son relaciones de fuerza finitas, dentro de un marco de tiempo infinito, lo que sucede es que las mismas combinaciones de fuerzas que ahora se acontecen, ahora mismo, habrán de repetirse exactamente igual, pues el tiempo es infinito. Tardará mucho en suceder. Las mismas combinaciones, exactamente las mismas posibilidades, las mismas relaciones, volverán a repetirse si el tiempo es eterno. Cualquier estado del universo se ha dado infinitas veces. Se ha dado infinitas veces. Pero cuidado, aquí viene lo horrible.
Esto quiere decir que toda la atrocidad del mundo, el holocausto nazi, aquella vez que metimos la pata y fuimos malos, aquella vez que hicimos sufrir a nuestro amigo, aquella vez que no ayudamos al débil, aquella vez, ¿no?, que metimos la pata moralmente, volverá a repetirse. Todo el sufrimiento del mundo, todo el sufrimiento que ahora acaece, por muy horrible que sea, desde el pensamiento del eterno retorno hay que asumir que volverá a repetirse. Y este es el carácter trágico del eterno retorno. Pero he dicho que también supone una cierta alegría. Porque también, de la misma manera, toda afirmación de la vida, todo acto, no sé, que potencia la vida, todo acto que crea alegría a nuestro alrededor, que hace que las personas que nos rodean, en lugar de estar tristes, se alegren, ¿no? Todo lo positivo también volverá a repetirse. Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? Hemos visto el eterno retorno desde el tiempo, hemos visto el eterno retorno desde la vida, desde la ontología, y ahora nos queda el eterno retorno desde el punto de vista valorativo, axiológico. ¿Cómo vivir? ¿Cómo volver a valorar sin metafísica? Retomamos la pregunta. Bueno, para responder a esto, lo voy a hacer en la próxima clase, voy a partirla en dos. Tenemos que adentrarnos en la voluntad de poder. Pero ya os digo algo. Más allá de lo que hemos dicho ahora mismo sobre las fuerzas y que todo lo horrible que pasa en el mundo volverá a repetirse, ¿no? Se repetirá exactamente igual, ¿no? A ese niño que han perdón por los ejemplos, ¿no? A ese niño que han torturado, violado, ¿no?, de una forma horrible, ¿no?, volverá a repetirse exactamente igual, ¿no? Frente a esto, ¿no?, que sería, si queréis, la ontología del mundo, hay otra cosa que tenemos que entender. ¿Qué supone el eterno retorno para nosotros que valoramos desde el punto de vista axiológico? Bueno, no es tanto, piensa Nietzsche, que el mundo se vaya a repetir todo el rato. No es que yo haya estado aquí 1000 veces, ¿no? Me he repetido 1000 veces, ¿no? Me he reencarnado en mí mismo 1000 veces. No es tanto esto, sino es tener este pensamiento en cuenta a la hora de tomar decisiones, fijaros, a la hora de actuar. Diría Nietzsche, desde el punto de vista axiológico, valorativo, el eterno retorno tiene este componente. Cada vez que vayas a actuar, piensa, ¿no?, que tu acción va a repetirse durante la eternidad. Diría Nietzsche, cuida mucho tu acción. Tu acción no se va a perder, tu acción va a perdurar, ¿no? Actúa de tal manera que tengas en cuenta que la acción que vas a llevar a cabo, con sus efectos, va a repetirse hasta la eternidad. En Nietzsche, cuidado, cuidado. Que hay un intento por hacer las cosas bien, si queréis, ¿no? Luego, no quiero adelantarlo más porque eso tiene ya que ver con la voluntad de poder. Y lo voy a dejar para la siguiente clase. Pero recordar esto, ¿no? Aquí ya ahondaremos en esto. Cada vez que actúo, pensando desde el eterno retorno, tengo que tener esto en cuenta. ¿De qué manera tengo que cuidar mi acción? Si soy consciente de que esa acción no solamente va a ocupar el presente, sino que ese presente va a ser repetido por toda la eternidad. Esto nos lleva a intentar hacer de cada acción, algo lo más maravilloso posible. Que cada acción sea, ¿no?, un intento porque no le falte nada, porque sea perfecta, ¿no? Igual que un poema. Luego hablaremos del arte. Acordaros que empezamos hablando de arte y terminaremos hablando de arte. Como si cada acción en nuestra vida fuese una pequeña obra de arte, ¿no? Y el artista en cada obra de arte busca la perfección, ¿no? Una obra de arte, cuando un artista es una obra de arte genial y la contempla, se da cuenta de que es que no le falta nada. No le falta nada.
Si le quito un trazo aquí, quito un poquito de mármol a la estatua, ya no es lo mismo. Si le pongo un poquito más, ya no, es perfecta ahí, ¿no? Intentar que nuestras acciones sean como maravillosas obras de arte, que sean susceptibles de ser repetidas y contempladas por la eternidad. Bueno, ahondamos un poquito más en esto con la voluntad de poder, perdón, sí, con la voluntad de poder, y finiquitamos el tema. Nada, chicos, ánimo. Hasta luego.